¿Qué tal, ingeniero Alejandro Sániger? Mi nombre es Edgar Omar Castillo Chávez y el día de hoy le voy a presentar el proyecto final realizado para la materia de movilidad sustentable. Bueno, como recordará, pues este proyecto está dividido en tres fases, las cuales se van a ir presentando a lo largo de esta presentación. Eh, la primera parte tenía que ver con la ruta del bus. En este caso se me asignó la ruta 3 y bueno, tenía que obtener algunos datos como la demanda, la carga máxima, el intervalo requerido, la flota, el índice de pasajeros por kilómetro, entre algunos más que llegamos a ver en la clase. Para esto se nos brindó los ascensos y los descensos aforados en un día de todas las estaciones de esta red. Bueno, para proceder, primero se ordenó según cómo van avanzando cómo va avanzando esta ruta en este circuito, partiendo desde universidad en adelante, como se puede ver en esta tabla. Después de eso se ubicó cuál es la carga en cada estación, dependiendo de cada horario, para así obtener cuál es la demanda horaria y la carga máxima horaria. La carga máxima horaria está hasta aquí abajo y en esta tabla, bueno, entre más oscuro es el color azul, significa que tiene más demanda. A partir de esto pudimos notar lo siguiente. Por la mañana, el tramo más demandado, más ocupado, más cargado es el que va de universidad a Química Conjunto de IE. Al mediodía es el que va de Teatro y Danza al MUAC y ya por la tarde-noche es el del MUAC, básicamente. Esto tiene sentido ya que esta es una línea que va hacia la zona cultural, hacia muy pocas zonas de condición académica y hacia zonas administrativas, por lo cual el polígono de carga nos da este comportamiento en el cual los horarios en los que tienen menor afluencia son durante la mañana y durante la noche, mientras los más cargados son aproximadamente de 12 del día a 3 de la tarde. Ahora, para obtener los datos que se solicitaban, bueno, se tomaron algunas consideraciones. Algunas base o fijas, como que la longitud de la ruta es de 7.2 kilómetros, la velocidad promedio de las unidades en este circuito es de 19.9 kilómetros y, por tanto, el tiempo del ciclo es de 21.7 kilómetros. Por otra parte, yo propuse un grado de saturación de 85% para pues asegurar que no iban a estar todo el tiempo a máxima capacidad. Y bueno, las unidades propuestas para iniciar estos cálculos base, pues fueron algunas que ya operan actualmente en el sistema PumaBus, como es el modelo Citaro de Mercedes-Benz y el 19OD por parte de Volkswagen, que también se le llama Volksbus. Entonces, este es el de Citaro y este es el de Volkswagen. Este tiene una capacidad de 90 pasajeros y este de 100, pero ya alterado con el grado de saturación, pues se reduce esta capacidad. A partir de ahí se obtiene la frecuencia horaria, el intervalo de paso, la flota requerida para ambos casos resultó ser una máxima de 4, más uno adicional, pues serían 5, y el recorrido promedio por vehículo y los pasajeros por kilómetro. Estos son los cálculos que ya hemos hecho en clase y posteriormente a este análisis se calculaba por periodos. Sí lo obtuvimos, por ejemplo, en este caso, el intervalo de manera individual, por decirlo así, pero para obtenerlo por periodos teníamos que conservar la demanda horaria, la carga máxima horaria y el intervalo de cada una de las horas de paso. Entonces, para cada autobús se seleccionaba o se propuso pues un intervalo medio. En este caso, para el de Citaro son 5 en total, de manera que se parecieran. Se obtiene el promedio de esta selección asignada y a partir de ahí se decidía cuál iba a ser el tiempo real en el cual iban a estar estos intervalos de paso. Una vez que se obtiene eso, se puede obtener cuál es la frecuencia horaria y proceder a obtener cuál es la flota de autobuses requerida. Una vez con ese dato ya podemos obtener el recorrido eh, de la flota, el de cada unidad y el recorrido promedio por vehículo, que es lo que nos solicitaba este problema originalmente. Eso se hizo para el caso del autobús de Mercedes-Benz y aquí para el caso del autobús de Volkswagen, que es exactamente
el mismo método simplemente cambia el intervalo. Por ejemplo, en este caso tomamos 6 intervalos en lugar de 5. Ahora, eh, ¿qué podemos anotar de esto? En primer lugar, que tienen la misma flota de autobuses, es decir, 4 y uno de, digamos, de emergencia, de imprevistos, que serían 5. Que el modelo Citaro, como tiene menos capacidad de pasajeros, entonces tiene intervalos con más frecuencia, pasa más veces, y por lo mismo las unidades de Volksbus recorren menos kilómetros de manera promedio. Ahora, la capacidad y la autonomía de circulación considerando autobuses eléctricos. Aquí en este caso me di cuenta que Volksbus no es esencialmente eléctrico, sí tiene partes eléctricas, pero funciona todavía a gasolina. Por ello me quedé con el modelo número uno, que era el de Citaro, el modelo Volvo 7900, que generalmente se utiliza en el Metrobús de la Ciudad de México, y el Yutong E12, que se utiliza también en algunas ocasiones en el Metrobús, pero en la zona centro de la Ciudad de México. En primer lugar, muestro esta tabla donde digamos que hay un resumen de los comparativos que van a tener. Ya les mostraré posteriormente cómo se obtuvieron, donde se obtiene lo siguiente. El recorrido promedio menor es el de Citaro. En cambio, Volvo 7900 tiene una mejor autonomía media, es decir, que puede recorrer esta cantidad de kilómetros sin necesidad de recargar, su batería, y a su vez tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Por lo mismo consigue una mejor relación autonomía-recorrido de bus, es decir, puede recorrer hasta un tercio más de tiempo sin necesidad de recargar. Los autobuses necesarios para cada caso son los mismos, 5. Hay una mejor energía almacenada en Volvo. El rendimiento para los tres casos es básicamente el mismo, y ya de selección se considera que la mejor opción es la de Volvo, después es la Citaro y finalmente es Yutong. Claro, esto sin considerar aspectos como el costo de las unidades, qué tan fácil es repararlos, normalmente cuál es su vida útil, entre otros aspectos que podrían jugar un papel fundamental en la selección final. Ahora se se consideró cuál iba a ser el ciclo de recarga. Bueno, para esto se utilizaría un cargador tipo 3 que se utiliza para autobuses que van de 150 kilowatts a 650 kilowatts hora. Su capacidad de recarga va de los 40 a los 200 kilowatts hora, y por tanto se considera una media de 120. Entonces, se hicieron los gráficos de qué distancias, en qué tiempos y qué autobuses estarían recorriendo a lo largo del día según los intervalos propuestos para cada tipo de modelo de autobús, como se muestra en Excel. En este caso no lo puse en PowerPoint porque si no, no se podría apreciar debido a la longitud. Entonces, por ejemplo, este es el modelo de Mercedes-Benz. Como podemos ver, aquí se encuentra el horario, aquí los minutos bueno, contando a partir de las 6 de la mañana. Este color indica el intervalo propuesto, y ya cada una de estas filas representan un autobús. Por ejemplo, esta es la del autobús 1. Aquí considera todo el tiempo de ciclo para poder dar la vuelta, por decirlo así, y organizarlos de manera de que se pueda satisfacer toda la demanda. Por ejemplo, aquí las horas que son de 12 a 3 de la tarde, donde se ocupa toda la flota, pues están los 4 autobuses operando, y posteriormente se reduce a 3, 2, según la necesidad. Bueno, a partir de estos análisis se hizo uno para cada autobús. Pues ya se procedió a obtener cuáles serían los ciclos recorridos durante todo el día y cuáles serían esos horarios en los que estarían corriendo. Dependiendo del número de ciclos, entonces tendrían una distancia recorrida, y pues ya con eso, con la autonomía que tenían originalmente, pues obtiene una autonomía restante, y con ello mismo llegar a cuál sería el tiempo de recarga necesario para recuperar la energía que anteriormente habían gastado. Entonces, ya que tenemos todos esos datos, los ciclos, el tiempo de recarga necesario,
los horarios en los que están libres, por decirlo así, pues en los horarios, digamos, operativos, se distribuyeron estas recargas de buses. Esto aplica para Volvo, es exactamente el mismo método, y esto aplica para Yutong, exactamente lo mismo. De manera que se puede concluir en esta parte esto. Se necesita únicamente un cargador de tipo 3 y puede recargarse durante los horarios operativos de los buses sin necesidad de requerir de más tiempo, excepto el Yutong que requiere media hora más o en su defecto que se recarguen durante la noche para que durante todo el día puedan operar sin problema alguno. La siguiente parte constaba de los reportes de operación de Covici, algún análisis de, de su plan propuesto a 10 años y en este caso era enfatizar exactamente cómo era el comportamiento de este sistema antes del COVID, durante el COVID y más o menos cómo sería, cómo supongo que sería después del COVID. ¿Cuáles fueron los años que se tomaron entonces según los datos abiertos? Eh, 2019, ya que es el mayor ejemplar de cómo se comportaba cualquier sistema antes del COVID. 2020, que pues es cuando todo se vino abajo después de los primeros 2 o 3 meses. Y 2019, que pues vamos un poquito, bueno, los datos están actualizados más o menos hasta la mitad de año. Con estos datos se estudiarían las estaciones disponibles, los viajes diarios, la demanda horaria de llegadas y de salidas y la ocupación por género. Por ejemplo, el número de estaciones, aunque se indica que hay 480 en total, pues se revisó si durante la pandemia hubieron más o hubieron menos y de manera general hubieron 5 menos, aunque aún así, pues 475 indican que realmente hay una buena operación todavía por parte de Covici y que no se detuvo. Ahora la demanda diaria. La demanda diaria se obtuvo a partir de la ocupación que tuvo por el sector masculino y el sector femenino y por tanto el total a lo largo de los diferentes meses en este periodo. Estos datos en los datos abiertos aparecen de manera mensual y para obtener los viajes diarios promedio pues únicamente se dividía por el número de días de dicho mes. En estos gráficos podemos darnos cuenta de que el género masculino ocupa aproximadamente 2/3 partes del total de la demanda a comparación del femenino que ocupa la tercera parte restante. En este gráfico podemos darnos cuenta que en los viajes diarios promedio mensuales antes del COVID llegaban hasta incluso 25,000. Cuando comenzó el confinamiento real, que fue ya en abril, no tanto en marzo, ahí es cuando comenzaban a suspenderse clases y demás actividades, se redujo drásticamente hasta 5 veces más, con 5,000 diarios más o menos, y se ha estado estabilizando a partir de octubre de 2020, manteniéndose cerca de los 10,000, que sigue siendo pues la mitad. Ahora, la demanda por llegadas o demanda por salidas en las diferentes estaciones. En este caso se tomaron en cuenta cómo era el comportamiento de esta demanda a lo largo del día en un mes aleatorio antes del COVID y en un mes después del COVID, pero cuando ya se estaban estabilizando las tomas, en este caso noviembre, que ya se había hasta cierto punto flexibilizado un poco este tema y ya se había comprendido cuál era la nueva normalidad. De manera general, antes del COVID, los horarios con mayor demanda eran los de las 8 de la mañana y 6 de la tarde, que es justamente cuando hay más demanda de pasajeros en los otros transportes, mientras después de esto, esta tendencia se inclinó más bien hacia las 12 del día en adelante. Por otra parte, el patrón de demanda por parte del género masculino se mantuvo a las 6 de la tarde en ambos casos, mientras el femenino se inclinó hacia las 3 de la tarde, lo cual podría ser una consideración interesante en algún otro tipo de estudios. En el caso el de llegadas, aquí es considerando un horario en particular a lo largo de todo este tiempo eh, de estudio. Por ejemplo, aquí tenemos el de las 8 a.m., que podemos ver que cambió drásticamente después de que empezó el COVID en abril, pero el de la 1 p.m., que es lo que les mencionaba, en este caso como que se fue más hacia esos horarios, de 12 en adelante, entonces por eso se ve como más estable durante ese tiempo. Ahora las demandas por salida, pues fue básicamente lo mismo. Esto se hizo para ver
si había alguna variación en cuanto a cuántas bicis toman y cuántas llegan, pero los datos son bastante similares, incluso en horarios y comportamiento. Ahora las estaciones de mayor demanda. Para esto se hizo un histograma de el número de la demanda que tiene cada una de las estaciones y en la tabla que se muestra aquí viene el top 12 de las estaciones más demandadas, donde podemos darnos cuenta que la más demandada es la número uno con hasta 2.400 usuarios diarios, mientras la número 12, que sería la 136, tiene incluso 1.000 menos, por lo cual sí varía demasiado esta demanda, como se puede ver en este histograma. Y bueno, aquí se ubican las más demandadas en color rojo, las siguientes tres más demandadas en color naranja, las siguientes tres en color amarillo y las siguientes tres en color verde. Ahora, ¿cuáles son mis impresiones respecto al plan de Ecobici y algunas sugerencias? En primer lugar, fue una impresión positiva, ya que yo no conocía realmente cómo operaba el sistema Ecobici, ni tampoco cuantificaba que pudiera atender a tantos pasajeros diariamente. Me sorprendió, de hecho, saber que iban de los 700.000 a los 800.000 antes del COVID y que sí, definitivamente le dio en la torre una vez que inició, ya que se redujo hasta un quinto. Por otra parte, considero que tiene la ventaja de, de poseer su propia infraestructura y su propia administración, distinto a que si fuera por parte de un concesionario privado que en algún momento simplemente puede decidir irse o batallar para que se le retire la concesión y dejarlo cuando haya pérdidas, como sucede, por ejemplo, con el suburbano. Sin embargo, tiene una desventaja, la cual noté que tiene una red bastante centralizada y enfocada. Bueno, la expansión está enfocada a las regiones que ya cuentan con Ecobici. Entonces, viéndolo de una manera, digamos, más social, Ecobici se encuentra en los puntos donde los residentes tienen un ingreso pues superior al de la media de la región de Ciudad de México, ya dejando de lado el área metropolitana de Ciudad de México, donde es fácil que tengan sus propias bicicletas y al tener la accesibilidad a una ciclovía, pues pueden utilizarlas y prescindir de este ecobici. Además, como tienen muy cerca otros transportes como el metro, como el metrobús, el transporte eléctrico, el, el trolebús, etcétera, Ecobici, más que ser una opción de un transporte de movilidad, se convierte en una opción mucho menor, incluso como para pasear y no tanto para algunas llegadas a sitios de trabajo o a sitios de interés especialmente. Entonces, considero que distribuirlo hacia la periferia le daría un mejor alcance y lo posicionaría como una auténtica alternativa de viaje. Porque si uno se va hacia las periferias, puede notar que hay muchos usuarios que toman autobuses o micros o combis o mototaxis o bicitaxis para poder acceder a puntos de interés como centros comerciales, centros educativos, centros recreativos o incluso el mismo transporte integrado de la Ciudad de México que no tiene alcance hasta esos puntos. Entonces, brindarles el sistema de Ecobici podría abrir la oportunidad de que se vuelva realmente una alternativa de viaje para que puedan llegar a estos puntos y que efectivamente Ecobici pueda alcanzar el objetivo del 3% del total de viajes en la Ciudad de México que pues tiene planteado en su plan. Entonces, de sugerencia, yo propondría principalmente utilizar un sistema de pago y registro mucho más sencillo, inmediato y accesible. ¿Por qué digo esto? Como residente es muy sencillo, residente de las sesiones donde hay ecobici es muy sencillo tenerlo, incluso resulta rentable. Y sí, definitivamente es el transporte más barato si se compara el tiempo que se puede usar con respecto a lo que se está pagando según la suscripción. Sin embargo, para un usuario que no es residente resulta poco atractivo pagar una cantidad, digamos, elevada de dinero, eh, porque ni siquiera sabe cuántas veces lo va a utilizar y puede ser que eso reduzca pues el ánimo de tomarlo. Además, el hacer estos registros y demás cualidades y en ese caso, viajar a esa zona para tomar una bicicleta en lugar de tomar el metro, que es por donde normalmente llega, pues se vuelve poco rentable, poco atractivo. Entonces, utilizar un sistema de paga mucho más sencillo
en el cual esté referenciado a una identificación oficial para evitar que se roben las unidades y a su vez un NIP para evitar de que hagan uso indebido de estas identificaciones, eh, podría resultar más sencillo. Algo así como lo que se hace con Bici Puma, pero pues en este caso de paga y con Ecobici. Por otra parte, lo que mencionaba de expandir la red hacia la periferia y ubicarla realmente como una alternativa de viaje. El escenario post-COVID, bueno, durante la pandemia, muchos usuarios, no solo en Ciudad de México, sino en otras ciudades del mundo, optaron por utilizar un transporte privado, ya sea automóvil, bicicletas u otros medios similares, en lugar de no utilizar el transporte masivo o el transporte, pues, colectivo. Entonces, pues desafortunadamente está terminando la oportunidad perfecta para generar más de esta infraestructura con ciclovías, con unidades, etcétera, pero aún se está a tiempo. Creo que esto es la oportunidad perfecta para explotar la movilidad sustentable y ubicarla como una auténtica alternativa de viaje y definitivamente puede funcionar. Digo, antes no confiaban, por ejemplo, en el home office y una vez de que la pandemia provocó que se hiciera obligatorio, eh, pues en muy poco tiempo se adaptó. Entonces creo que el escenario post-COVID es que la bicicleta si se posiciona de una manera rápida y clara en puntos estratégicos, puede conseguir los objetivos que tiene planteados. Ahora hablando del tema de la Ciudad de México y el tema de la movilidad a futuro, en primer lugar, se tiene que observar cuáles son algunos de los apoyos o sugerencias para cumplir los objetivos del transporte sostenible. En primer lugar, bueno, en estos aspectos está para reducir la congestión, reducir accidentes y reducir los contaminantes atmosféricos. Hablando de la congestión, es un tema bastante complicado ya que no se limita a solo una serie de acontecimientos que la propician, sino que está compuesta por muchos factores que la hacen crecer y que se han ido acumulando a lo largo de toda la historia de la Ciudad de México. Por ello, entre algunas alternativas, yo sugeriría distribuir adecuadamente las zonas de trabajo, salud, educación, comercio, vivienda y demás para evitar líneas saturadas. ¿Qué significa esto? Al decir ubicarlos adecuadamente no me refiero a que, no sé, la zona de trabajo va a estar al centro, porque eso generaría congestión al final de cuentas, ya que a lo largo del día, conforme se van acercando, generan más saturación y viceversa cuando es hora de retirarse. A lo que me refiero es ubicarlas en distintos puntos de la ciudad, al norte, al sur, al centro, etcétera, para pues darle más versatilidad a dónde asistir. Modificar las medidas de atracción hacia nuevos usuarios, en este caso los automovilistas. ¿A qué me refiero? Cuando se ubica una nueva estación del metro, es mucho más probable que la demanda que atrae sea la de transportes colectivos, como autobuses, como micros, como combis, etcétera, en lugar del transporte de automóvil. ¿Por qué? Porque muy difícilmente dejan no solo la comodidad que propicia su propia unidad, sino la velocidad que consideran que tiene en comparación a utilizar el transporte público y la seguridad. La seguridad es algo fundamental. Muchos usuarios obviamente tienen miedo de ir al transporte público y que los asalten o que les roben de manera más discreta por medio de bolseos, como por ejemplo sucede en el metro o en el metrobús. Por otra parte, generar realmente una identidad en el transporte público para que los usuarios se sientan atraídos, que lo modernicen, que generen, o bueno, que tengan las suficientes unidades y frecuencia para poder atender toda esta demanda. Y otro punto, la regulación de compra y venta de vehículos usados. Como cada vez hay más vehículos usados y hay más vehículos, entonces hay una mayor oferta, por lo que los costos empiezan a reducirse y es más fácil que todos los sectores poblacionales tengan acceso a la posibilidad de adquirir un vehículo, sí, un vehículo utilizado. Por lo mismo, como se hace más barato, los más baratos terminan siendo los más viejos y los más contaminantes, los más espaciosos, los menos eficientes. Y entonces, pues empezamos a tener unidades muy viejas circulando. A pesar de que se tenga el programa Hoy no circula, más bien eso incluso hace que algunos usuarios opten por comprar una unidad más vieja para poder operar en los días que su unidad principal no lo hace. La reducción de accidentes, bueno, utilizar sistemas de guía
como los GPS de Google Maps para alertar en tiempo completamente real cuando hay un accidente, cuando hay un hoyo en una coladera, que nunca sucede en la ciudad, cuando hay una inundación, etcétera, para ya sea tomar otra alternativa o pues estar prevenido. Ubicar y familiarizar a los usuarios con señalamiento inteligente y señalamiento moderno. ¿A qué me refiero? Muchas veces, aunque su objetivo principal es reducir pues, los accidentes, más bien provoca, porque como no están familiarizados los usuarios, pues aprenden a la mala con accidentes. Y bueno, esto conduce a la manera de enseñar y educar en algunos temas a las generaciones más jóvenes. En cuanto a la mejora de calidad de aire, pues se encuentra lo básico, que es la reducción del uso de automóvil y mayor uso de transporte público, pero también está la sugerencia de utilizar transportes eléctricos, principalmente en la movilidad comunitaria, usar tecnologías para revisar minuciosamente los contaminantes de cada unidad, es decir, mejorar el sistema no circula en el sentido de que dependiendo de cuántos contaminantes esté generando tu unidad, será el número de días que no va a circular o incluso prohibirles circular a comparación de otras unidades aunque contaminan menos, terminan no circulando la misma cantidad de días que muchas unidades que sí contaminan considerablemente más. Es decir, hacerlo de una manera más diferenciada y utilizar bicicletas en las zonas periféricas, como había mencionado previamente. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para la Ciudad de México? Bueno, en primer lugar, comprender que ya no es únicamente la Ciudad de México, sino que forma parte fundamental del área metropolitana y lo que suceda en Ciudad de México repercutirá en el resto del área. Que cuente con asentamientos seguros, sostenibles, inclusivos y regulados, que tenga una extensión de movilidad integrada, aunque hasta el momento va muy bien, todavía le falta un poco, principalmente tratar al transporte concesionado, que pues muchas veces tiene unidades viejas, unidades que no están registradas, ilegales o simplemente donde hay mucha inseguridad. Redistribuir los centros de trabajo y los centros educativos. A esto me refiero con el uso no tanto el home office, ya que muchas veces no se tiene la facilidad para poder utilizar este sistema o incluso no se cuenta con el equipo necesario, sino que haya puntos alrededor de la ciudad donde se pueda acceder a estos sitios de trabajo de manera remota. Por ejemplo, en lugar de tener que ir desde Indios Verdes hasta universidad, puede ser de Indios Verdes a La Raza, por ejemplo. Modificar el sistema educativo, incentivar el uso de recursos hídricos, principalmente en temporada de lluvias, dar formalidad a los empleos y cuidar e incrementar el número de áreas verdes. Ahora, ¿cuáles son los escenarios optimistas y pesimistas que considero que van a suceder con la movilidad? En cuanto a lo positivo, considero que el transporte va a quedar completamente unificado y va a ser mucho más fácil acceder de un punto a otro por diferentes medios de transporte de manera eficaz, segura, cómoda y rápida, con un transporte pues bastante sustentable que utilice energía principalmente o totalmente eléctrica, mientras el transporte individual, el transporte privado, va a estar justamente en esa transición de cambiar de un motor de gasolina a un motor eléctrico. Cuando llega a suceder que cambie completamente, si es que sucede, el transporte público probablemente ya funcione con otra tecnología mucho más avanzada, como es el magnetismo, u operar por medio de energía calorífica, etcétera. Y en el escenario pesimista, bueno, está que los concesionarios de transporte queden completamente separados, que cada uno opere para su propio beneficio, que haya una falta de identidad en la movilidad integrada y que pues tengamos un sistema de transporte público pésimo. Que haya, que incremente el exceso de oferta por parte de unidades viejas, lo cual haga que se saturen nuestras vialidades e incluso por estacionamientos y que esto mismo provoque que las pocas ciclovías que existen actualmente sean reemplazadas por estacionamientos para unidades antiguas que simplemente no pueden circular, por lo mismo que haya una pérdida de interés en los modelos de movilidad sustentable como bicicletas y que haya una mala sinergia entre
las unidades de transporte que se movilizan con diferente energización, ya sea gasolina, eléctrica o la que existe en dicho momento. Esto sería todo de mi parte. Aquí se encuentran algunas referencias que utilicé para poder guiarme o encontrar información adicional. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios.